Yo me voy a referir a la ética y la moral, porque me encuentro con algunos oyentes, como el que llamó recién, que habla y defiende la delincuencia, defiende a un señor que no fue acusado todavía, pero hay 900 millones de pruebas que lo acusan y lo incriminan, y que le costó la remoción de jueces y el Procurador General de la Nación que tuvo que renunciar e irse porque lo permitió que lo investigaran. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes la diferencia que hay en estos sujetos faltos de ética en sus opiniones. Por ejemplo, yo escuché a muchos que me llaman acá, como uno que nació en el 69, y que acusa a Isabel Perón de ser la jefa de las 3A, a López Rega. López Rega lo tuvieron preso, pero nunca lo condenaron por las 3A. No hubo condena. Tampoco hubo pruebas. Y con Isabel lo mismo. Había sido sobreseída y la metieron preso por algo que ya estaba sobreseída. Jurisprudencia internacional. No se puede juzgar dos veces por la misma cosa. Sin embargo, estos señores se llenan la boca acusando sin prueba, como algunos llaman y acusan a Perón de esto, de aquello, que tenía 500 casos, todo sin pruebas. Mientras que cuando uno le enrostra alguna prueba, como cuando yo hablé de las actas desaparecidas de la Constitución del 49, ahí aparecieron como fieras. O como cuando yo digo algunas cosas, aparecen como fieras defendiendo lo indefendible. Ahí no se necesitan pruebas. ¿Cómo va a juzgar usted a alguien si no tiene prueba porque nunca fue acusado? Ah, pero ellos sí pueden acusar a alguien que fue juzgado y sobreseído. Yo no puedo hablar de la acusación, de las pruebas que incriminan a una persona. Es decir, ellos pueden juzgar y condenar, pero cuidado, no le toques a sus amiguitos delincuentes, porque no hay pruebas. Y si las pruebas se hacen desaparecer, ¿cómo va a haber pruebas? Incendios mediantes, ocultamiento de pruebas. No hay pruebas. ¿Y cómo va a haber pruebas si el juez que tenía que allanar tardó 7 días? Y durante esos 7 días había una filmación donde veía que salían con carritos de supermercado llevándose las cosas. ¿Cómo va a haber pruebas? Y cuando escucharon de una supuesta cámara para guardar dinero, ¿qué pasó? Apareció una bodega. Pero después de varios días, por supuesto, tuvieron que ir los albañiles, los pintores. Entonces, señores, eso sabe cómo le llamo yo, falta de ética y de moral. Quien defiende a un delincuente es tan delincuente como el delincuente mismo. Yo puedo ideológicamente enfrentarme con cualquiera, lo que no puedo defender es la delincuencia y los actos delictivos en funciones de gobierno, porque en esto comparto la justicia griega. Y a este señor intelectual, inteligente, le recuerdo que la justicia griega tenía el delito más infamante, era el delito contra la res pública, contra la cosa pública. Y aquel que cometía un delito contra la res pública, ese delito era multiplicado por la cantidad de habitantes que había en el lugar que se cometió el delito. Es decir, que el delito de vudú es multiplicado por 40 millones de argentinos, a los cuales perjudica con sus actos de gobierno delictuales. Pero este señor defiende, no hay pruebas. ¿Cuál es la prueba que usted quiere? Después de haber sido removido un fiscal,
después de haber sido removido un juez, después de haber sido... y que vinieron otros jueces, y que también le siguen escarbando y siguen apareciendo más pruebas y más pruebas y más pruebas. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas pruebas se necesitan para que estos filósofos de la sabiduría se den cuenta que están defendiendo delincuentes? Pero ahora voy a más allá. El problema que tanto tenemos que padecer y sufrir es precisamente la base filosófica de la cuestión. ¿Por qué? Porque la moral y la ética que debería existir para poner límites ha desaparecido, señores. Y esa desaparición de los principios éticos y morales, el otro día yo hablé aquí y hubo alguien que me dijo, la iglesia hay que separarla porque... hasta dijo que era una dictadura la iglesia. ¿Sabrá lo que es la dictadura? ¿Tendrá un concepto de lo que es la dictadura este señor? Porque usan palabras que ni siquiera saben el significado de la palabra. ¿Sabrá que en Roma el dictator era el hombre que venía cuando había una gran crisis y ponía en orden y después se iba y entregaba a las autoridades que correspondía el manejo de la cosa pública? Y acá se llena la boca hablando de dictadura, y la dictadura, dentro de todo, en Roma no era mala, porque era aquel que aparecía como último elemento para arreglar y solucionar una situación. Pero tenía principios morales y éticos que ponían límite a su conducta, y eso le valía a él la facultad de poner orden. No se puede poner orden cuando no hay ética, cuando no hay moral, cuando hay descreimiento y cuando se hace de la cosa pública algo propio y se maneja como si fuera una estancia propia, dilapidando el dinero de los demás y sumergiendo al resto, como han sumergido a los jubilados, como han sumergido a muchos pobres que hoy ya no le alcanzan ni para comer, con la inflación desatada, por inútiles, por omisión o por complicidad de muchos ladrones que tiene la Argentina. Cuando hablamos de la ética y el principio moral, mientras hubo una moral cristiana en los actos de gobierno, esa moral cristiana era la que ponía límite y regulaba, reglamentaba el pensamiento, el sentimiento y la acción del político. Cuando comenzó esa relatividad de la moral, que todo es relativo y que da lo mismo ser ladrón, ser chorro, ser honesto, como cambalache, todo lo mismo. Ahí es donde comienza a enseñorearse en la política sujetos e individuos, hombres y mujeres, que van a la función pública para servirse de las bondades que le permite el saqueo, el robo y el descaro. Porque es descarado lo que vienen haciendo con respecto a la cosa pública. ¿Cree usted que si tuviera un mínimo de moral y ética, un presidente puede salir a defender a los delincuentes que tiene a su alrededor, condenando a la justicia, a su majestad, la justicia, porque hay jueces que quieren poner en orden moral los principios constitucionales que reglan a la sociedad argentina? ¿O acaso la convivencia no está basada en los actos de justicia? ¿La paz social no está basada en el respeto mutuo entre los hombres y mujeres de esta sociedad? ¿Qué respeto puede haber cuando desde la cabeza del gobierno a su majestad la justicia la juzgan, olvidándose
que la Constitución Nacional prohíbe expresamente una actitud de ese tipo. Ya no solo no se respeta la justicia, sino que no se respeta la ley madre de la nación, la Constitución Nacional. Y todavía tengo que aguantarme esos estúpidos que se la van de inteligente y lo único que tienen es el caradurismo al cual imitan de su presidente. Yo pregunto, ¿puede el señor Capitanich, ministro de gobierno, superministro, porque es el coordinador de ministros, salir todos los días a defender un delincuente nuevo? Tampoco las señoras madres de Plaza de Mayo hicieron desaparecer 1.100 de millones de pesos. Sin embargo, no veo de que haya una actitud por parte de estos señores que salen a defender a los delincuentes, porque un señor ministro no está para justificar el robo de la cosa pública, está para empujar la investigación y exigir la aparición del dinero robado. Ahí está sirviendo al pueblo, de la otra manera está encubriendo el robo, y es tan delincuente él que defiende con esa falta de ética y de moral al que robó. Por eso les preocupa la moral cristiana. Por eso es todo relativo. Da lo mismo la madre de Plaza de Mayo, que le dieron 1.295 millones de dólares a su fundación o de pesos para que entregaran miles de viviendas y entregaron 800. Y la plata, se fumó. ¿A dónde está la moral? ¿A dónde está la ética? La ética y la moral es la base fundamental del hombre. Si el hombre es un inmoral, es alguien que tiene conciencia de la moral, pero no le importa. Tiene conciencia y sabe que tiene límites, la moral le pone límite. Pero él, como no cree en la moral, pasa por arriba esos principios y hace lo que a él se le antoja. Y si esa moral es peor, porque no tiene ni siquiera un concepto de que hay límites que impone un principio ético y moral formado por principios morales. Esos principios morales surgen de una enseñanza y una comprensión de que vivimos en sociedad, y vivir en sociedad significa tener límites en sus actos, en su pensamiento, en su sentimiento, que no afecte al semejante en lo material y en lo espiritual, porque el agobio que viven muchos argentinos, porque todo esto que viven muchos argentinos que los enferman, porque todos estos hombres y mujeres que mueren por falta de atención médica, y porque hay señores que se les dan los presupuestos para que cumplan con su deber y se roban la mitad de lo que reciben, y todo eso ha enfermado una sociedad que padece de una anomia que lo tiene como lo que estamos viendo, una sociedad de seres intrascendentes y huecos. Huecos porque los principios morales por los cuales fueron educados, que recibieron de sus ancestros y de sus padres, desaparecieron de la sociedad. A tal punto que un gran médico que vino a servir al país, pudiendo ser un gran médico en cualquier lugar del mundo y hacerse inmensamente rico con su conocimiento y su capacidad, vino a servir a la Argentina y terminó pegándose un tiro porque los políticos de mierda que tenemos en este país, sin moral y sin conducta, lo obligaron a ello. Entonces, ¿qué podemos hablar de lo que nos sucede? Lo que nos sucede es que nosotros privilegiamos el bolsillo y la materia, y nos olvidamos que la materia y el bolsillo, cuando morimos, no nos llevamos nada más que una mortaja si nos la ponen. A tal punto que hoy, que me comentaba Carlito Castro, que ya ni siquiera el cajón nos llevamos, porque donde gobierna el señor Díaz Pérez en Lanús, entierran a los muertos en bolsas, porque ni siquiera los entierran con cajón si son gente que no tiene para pagar su cajón.
su féretro. Entonces, yo digo, cuando todo está trastocado, cuando vales por lo que tenés, no importa cómo lo tuviste, si lo tuviste robando, saqueando, estafando, entonces eso es importante. Y vienen y te hacen reportajes, los medios de difusión que también están en este juego, porque son los medios de difusión los que levantan la imagen de tipos como Cavallo, que en el exterior, cuando tuvo que dispararse de acá porque no podía ni ir al baño, porque donde aparecía le decían de todo, terminó confesando que él era uno más de los que había fundido a la Argentina, y hoy es un señor que da consejos económicos, y dicen cómo tiene que ir la Argentina. El señor Ben, que compró 14 millones de dólares y hoy es ensalzado por la señora Presidente, como que él está defendiendo la economía y salta palabras, y lo dijo Ben. ¿Y cuántas veces dijeron cosas todos estos señores y terminamos con un pueblo muerto de hambre, con ahorristas estafados, con las leyes sociales que nos dejara Perón perdidas? ¿Cuántas cosas pasaron? Entonces vivimos de la estupidez crónica. Vale más un programa pedorro que lo único que busca es distraer que las enseñanzas de Cristo, del Evangelio cristiano, de los principios que deberían reglar la convivencia de esta sociedad. Y si esos principios por los cuales fueron basadas las leyes fundamentales de nuestra patria, que permitían que grandes hombres de esta nación forjaran la libertad y la independencia, y que a través de la espada lograran con su sangre y con su lucha liberar un continente, y viene cualquier tilingo de estos supuestamente filósofos, conocedores, intelectuales, a renegar de aquella herencia que nos dejaron esos hombres. Pero si hasta Belgrano le quitaron el uso del uniforme, porque hoy ya no es más el general Belgrano, después de haber ganado batallas gloriosas como que permitieron la libertad de nuestra patria, como Salta y Tucumán. Pero para el circo tenemos. Festejamos los 200 años de la batalla de Salta bailando el himno nacional a ritmo de chamamé o a ritmo de cumbia. Pero Belgrano dejó de ser general, ahora es doctor. Entonces cuando usted ve toda esta pelotudez crónica, dice, ¿dónde está la moral de los argentinos que van a aplaudir este tipo de degeneramiento moral? Porque esto es degeneramiento moral. Y después pretenden que nosotros nos conmovamos cuando vemos un pobre comiendo de un tarro de basura. No, si ellos van a aplaudir la riqueza. Y si la señora tiene 4 hoteles es porque se lo merece. Es una abogada exitosa. Si hubiese moral, señor, para ser abogada, lo primero que tiene que hacer, si hay dudas con respecto a su título, mostrarlo. ¿Lo mostró alguna vez? No. Y entonces, ¿qué me vienen a mí a querer dar enseñanza de moral? La moral comienza, como decía el dicho romano, la mujer del César no solo debe ser decente, sino mostrarse decente. Y ahí está un principio básico de lo que es la ética y la moral. ¿Puede un juez que explota a mujeres a través de prostíbulos que son alquilados por él, departamentos que son utilizados para la explotación de blancas, seguir siendo ministro de la Corte después de haber sido descubierto? Si hay moral y si hay ética, el presidente de la nación le debe exigir la renuncia para la salud de la nación, para la salud de la república, señores. Mientras tengamos esta moral y esta ética corrompida y podrida, no tengan ustedes ninguna duda que nuestra sociedad está en decadencia
y el cáncer avanza y avanza y avanza, y vamos a terminar muy mal. Porque los basamentos de una sociedad están en los principios morales de los que la conducen. Si los que conducen están llenos de vicios, esos vicios anulan las virtudes, porque las virtudes son necesarias porque parten de un principio moral, y ese principio moral hace que las virtudes en el hombre o la mujer hagan de él una persona plena espiritualmente y materialmente, como persona. Por ejemplo, muchos se dicen peronistas, y la primera virtud de la ética enseñada por Perón es el valor de la libertad, que es aquella que establece en el alma del hombre la armonía y el equilibrio, reforzando la fortaleza moral en el cumplimiento del deber. Esa misma virtud es la salud del alma, y así como los vicios son su enfermedad, señores. La salud del alma es la que permite tener virtudes, que se las puedo nombrar, porque esas virtudes existen en aquellos que entendimos a Perón. La humildad, la dignidad, la modestia, la sinceridad, la generosidad, el desinterés, la solidaridad, principalmente la lealtad y el patriotismo. Esas son las virtudes que podemos exhibir de las enseñanzas de Perón al hombre, en la conformación del hombre peronista. Lamentablemente muchos disfrazados, amorales, antiéticos, utilizaron una foto para engañar al pueblo y hacerse ver como peronistas. Pero los vicios que muestran en el diario Labor y en el diario Estar, en sus actos, esos vicios constituyen en sí la falta de la virtud, la negación de los valores morales, y hay que luchar, señores, por esos valores que ellos niegan. Los vicios esos son el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la ambición, la mentira, la defraudación, la falta de respeto al semejante y, por supuesto, la ausencia de patriotismo. Entre las virtudes y los vicios estamos nosotros, el pueblo. El pueblo que debe optar, que tiene que elegir más que optar entre una cosa o la otra. Y esto lo tiene que pensar muy bien, porque el alma vacía es la que permite que todos estos vicios se enseñoreen y nos corrompan. No puede ser que haya argentinos que defiendan el delito. No puede ser que haya argentinos que defiendan estos vicios. No puede ser que haya argentinos que nos digan que son argentinos y no defiendan su patria y condenen a su pueblo al hambre. En un país que produce para 500 millones de personas, hay niños, mujeres, hombres y ancianos que no comen. Esto refleja que estamos vacíos, que no hay moral, que no hay ética y que indudablemente lo que nos pasa es porque nos hemos alejado de esos principios que yo les enuncié hoy. Esos valores cristianos que fueron herencia que nos dejaron los que hicieron nuestra patria. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos
4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.